película, un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. ...18:33... y la historia que vamos a desarmar ahora tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando antes de la vida digital. Hace un par de semanas atrás recibimos aquí en el estudio la visita de un especialista en audiencias y en medios y en consumo de medios que nos explicaba un poco el fervor que vivía el radio streaming, ¿no? Sí. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, justamente. Y las grandes ligas, cómo se peleaban por los primeros puestos. Y también hablamos de lo que había dicho en su momento Mario Pergolini, que decía que no importaba tanto cuánta gente lo escuchaba, sino cómo generabas comunidad, etcétera, etcétera. La cuestión es que detrás de la medición de la audiencia del streaming, sobre todo en YouTube, hay como una guerra ahí dando vuelta de quién tiene más seguidores, quién tiene más audiencia, quién escucha más, quién se conecta más, quién se conecta menos. Y apareció algo que Vivi sabe más que nosotros, que son los bots. Esos bots que generan falsa audiencia, por así decirlo. Y para desentrañar un poco esto y interiorizarnos un poco más, vamos a preguntarle en qué sabe más que nosotros. Estamos en comunicación con Juan Morel, él es consultor en estrategia digital y SEO aplicable a YouTube, justamente, y director de Random Access. Juan, ¿cómo te va? Vivi, Leandro y Cari, te saludamos. A ver, para desentrañar un poco esto. ¿Cómo están todos? Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias a vos, Juan. Bueno, a ver, primero y fundamental, ¿quiénes serían los protagonistas que están involucrados en esta batalla? Y contanos qué es un bot y cómo funciona. Bueno, el gran conflicto surge por las grandes medios ahora de streaming existentes que están instalados tanto en YouTube como en Twitch, ¿sí? Que son las dos plataformas principales de transmisión en vivo. Estamos hablando de Olga, de Luzu, quizás involucrar también el caso que mencionabas de Vorterix, la casa stream. Bueno, hay varios canales de stream que, bueno, utilizaban dos metodologías. Contrataban, ahora lo vamos a desglosar mejor, pero contrataban un servicio de bots para inflar sus métricas, pero también lo que hacían era contratar ese servicio de bots para inflar la métrica del medio de enfrente, por ejemplo, Luzu para inflar a Olga o viceversa, escracharlo diciendo que tienen bots y así embarrar un poquito la cancha. ¿Cómo funciona un bot? Básicamente es un viewer inexistente, un viewer virtual, ¿sí? Que uno contrata, es bastante económico, uno puede conseguir 1000 visualizaciones por $3-4 aproximadamente, depende de la plataforma, pero más o menos para tener un margen de reconocimiento, y ese viewer virtual actúa como si fuese un viewer real, activa el IP virtual, como que está mirando la audición, y bueno, va aumentando la cantidad de visualizaciones del contenido, pero no así las interacciones, que es ahí donde se revela verdaderamente el comportamiento del usuario. No genera likes, no genera comentarios, no genera nada, y algunos incluso son mucho más económicos, son viewers semi-reales porque son virtuales en su comportamiento, pero introducen algún comentario y demás, pero vienen de idiomas como el árabe, el chino, entonces revela un poco más la precariedad de ese proceso. Bueno, eso se ha visto también en X, me acuerdo. Claro, famoso tema de la campaña de Macri en su momento. Sí. Exactamente, algo por el estilo, sí. No, te quería consultar por esto que vos dijiste, que una manera de chequear que no es real la cantidad de visualizaciones es la comparación con la cantidad de comentarios y likes, etcétera. Hay una métrica que esté estandarizada. Hay una relación, claro. Exacto. Porque yo jamás en mi vida puse like a nada, ni hice un comentario, nada, y vivo viendo streaming. Estarás en el porcentaje que no comenta, siempre, que no siempre interactúa. soy la hincha, ¿no? La que rompe. Pero igual eso se ve. No, bueno, pero está bien lo que preguntás y está bien, entiendo que debe haber una relación. Vamos a preguntarle a Juan, a ver cuál es esa relación. Sí, totalmente. A ver, en el vivo yo tampoco participo, por ejemplo, es natural que haya muchas personas reales que no interactúen, pero sí lo que sucede en el Analytics, por decir así, que es la herramienta que tiene YouTube Studio para aquellos que generan el contenido, y lo mismo sucede con Twitch, hay herramientas que detectan la interacción real. ¿Esto qué quiere decir? En las primeras 24 horas seguramente va a aparecer un valor que es el valor
que se pudo ver en vivo de cantidad de viewers. Entonces ahí pasa desapercibido el uso del bot. YouTube, lo que se olvidan los creadores de contenido que aplican estas técnicas que nosotros llamamos black hat, es decir, las técnicas no legales, lo que se olvidan es que, aparte de tener un algoritmo, hay personas atrás de YouTube que analizan el comportamiento de los videos, por eso a veces se banean o se crean contenidos o se hacen los llamados strikes, porque hay personas que convalidan que lo que vos estás haciendo sea permitido o no, sea contenido para adultos, contenido con violencia, incitación al odio y todo lo demás. No solo lo evalúa una inteligencia artificial, sino que también lo evalúan personas. Claro, incitación al odio no sé si estaría funcionando. Juan, Entonces, perdón, en este sentido, justo hubo cambio de políticas, ¿no? Con respecto a la validación y a la, digamos, posibilidad de que un usuario que detecta esta actividad que no es, digamos, del todo real, pueda denunciar. Sin embargo, sigue existiendo y ahora está cada vez más manifiesto, ¿no? Que hay más cantidad de bots. ¿Cómo se hace, digamos, para justamente dentro de empresas que están sacando esta cantidad de gente que verifica para realmente combatir, ¿no? La abundancia? Porque en este momento hay como un piedra libre, ¿no? No es que está tan digamos, en el ojo de la tormenta, ¿no? Totalmente. Sí, es así, es real. Lo que yo siempre trato de transmitirle, sobre todo a las marcas, porque muchas marcas, yo estoy de los dos mostradores, digamos. A las marcas les sugiero que vayan a analizar lo que realmente necesitan hacer como acciones. Está claro que los medios mainstream que generan visualizaciones masivas, entonces a un producto de consumo masivo le conviene estar ahí. Pero muchas veces es mejor un microinfluencer o alguien de nicho que va a salir mucho más económico y le va a hablar a una audiencia real y construida. Entonces ahí corres menos riesgos de inflar un bot, porque incluso vas a trabajar sobre contenidos ya realizados. Y un poco lo que yo hablaba en una de las columnas que saqué al respecto era, lo que va a terminar tirando abajo a este tipo de industria, si se quiere, del bot y esta ola de aumento de audiencias, es el contenido evergreen, el contenido que siempre buscás. Por ejemplo, no sé, si vos estás buscando cómo crear tu página web, ese contenido, que es un tutorial, lo vas a buscar siempre y va a ser siempre creíble, porque nadie va a ponerle bots a eso. Vas a buscar una respuesta, intenciones de búsqueda, se suele llamar en lo que es SEO. Entonces, esos contenidos que van a responder intenciones de búsqueda, más allá que el entretenimiento siempre es masivo, siempre genera viewers, MrBeast tiene 400 millones de suscriptores, no estaría haciendo un contenido de tutoriales, pero digo, hay muy pocos MrBeast, solo el 1% de los creadores de contenido gana dinero y vive de eso. El resto de los generadores de contenido no ganan dinero con eso y requieren mucho más de contenido evergreen. YouTube cambió de ser una plataforma que era para alojar videos a ser una plataforma que responde a un montón de intenciones de búsqueda. Es el segundo buscador más importante del mundo después de Google. Entonces, eso va a ser lo que va a tumbar tarde o temprano a estos canales de streaming, porque el usuario piensa que es más útil YouTube de lo que es el entretenimiento en sí. Entonces eso ya de por sí lo va a voltear, sí. Una pregunta de ignorante la hago. ¿En qué momento a YouTube le interesa tu contenido? ¿Después de cuántos viewers le empieza a interesar tu contenido? Como para hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿y Google no sabe todo esto? Voy de atrás para adelante. Sí. Google sabe todo, es decir, te deja avanzar por un tiempo, analiza esto, por ejemplo, lo que les explicaba antes, primeras 24 horas, ve el comportamiento inicial, y cuando queda lo que se llama VOD o el video on demand colgado, que ya no es el vivo, analiza cómo es el comportamiento, y a partir de ahí empieza a filtrar las visualizaciones, con lo cual, si fueran, no sé, 500.000 visualizaciones infladas, YouTube agarra y dice, no, las reales fueron 25.000, te borro todas las demás, claro, y te corrige eso. Incluso sea que, perjudica a lo que es la métrica. Claro, sí. perdón, o sea que este bot funciona solamente en el momento en el que está en vivo, y después cuando está en demand ya no funciona más. Correcto, y es ahí donde se deschaban, hubo varios casos, y hay un grupo de chicos que trabaja muy bien en Twitter que hace el análisis de estos comportamientos. Los videos on demand, tanto de Luzu como de Olga, en estos casos que son los más grandes, pero también pasa con Bondi, por ejemplo, no tienen la misma respuesta.
Y son contenidos que, en teoría, tendrían que ser, primero, buscados porque tuvieron mucha audiencia, entonces hay como un remanente que va a querer ir a ver lo mismo, pero sobre todas las cosas YouTube recomienda lo que se ve. Es decir, si hay gente que está viendo algo, lo pone en tendencias de alguna manera y lo sugiere a otros usuarios. YouTube no lo recomienda nunca, con lo cual no aumenta la audiencia de esos canales en el VOD o en el video on demand, y mucho menos las interacciones, que es lo que hablábamos al principio. Entonces, la plataforma misma tiene su propio filtro y ya detecta estas cosas. De hecho, tiene políticas muy estrictas también con la creación de contenido con inteligencia artificial, con lo cual tampoco es fácil falsificar contenido o acelerar procesos. Mucha gente quiere hacer guiones y videos y traducciones con la inteligencia artificial pública que tenemos todos, y muchas veces YouTube filtra esos videos y hace alertas a los usuarios para que sepan que eso está hecho con inteligencia artificial y que tengan sus precauciones a la hora de consumirlo. Es el mismo proceso, porque hay un filtro con inteligencia artificial propia de YouTube y un filtro humano. Hay una persona que mira el video, tiempo después, una semana después y demás, y dice, este contenido va, este contenido no va. Juan, y con respecto a digamos, a de dónde vienen estos bots, en un momento venían mucho de China, había granjas de bots en China, ¿no?, que realmente eran muy impresionantes. ¿Dónde están alojados ahora estos lugares donde se producen los bots? ¿Tenemos en Argentina, América Latina, o siguen viniendo desde Oriente? Las granjas son diversas hoy por hoy, dependiendo del acceso económico y cuánto quieras invertir, hay plataformas globales. Las principales, como mencionaste, están en Asia, están en India. En India hay un montón, no solo para YouTube, sino que también para Instagram, para plataformas de diverso tipo. Y esto viene arrastrado de la época de cuando se comenzaba a hacer una ola a hacer páginas web. Las páginas web también sufrieron el mismo problema. Uno quería posicionar una página web y en lugar de hacer contenido de valor, que hacía, contrataba clickers, en este caso no eran viewers, cliqueaban en unas páginas por 30 segundos y aumentaba el analytics. Y aparecía así, mi página tiene 500.000 visitas en un día, y después eran todas de la India, Singapur, China y demás, y no era muy creíble. ¿Y vos por qué crees que...? Entonces son los mismos procesos, digamos. Sí. ¿Por qué crees que en Argentina, por ejemplo, dos grandes streamings como Luzu y Olga, que no necesitarían inflar jugar nada, a este decís, claro, juego absurdo, se meten en esto, que lo único que hacen es, nada, socavarles la credibilidad? No, claro, exacto, la confianza. Y la verdad, por el costo que tiene producir sus programas, se hace insostenible tener contratos como los que tienen, figuras. Necesitan como los que fondearse, tienen, digo, aunque, dicho de otra manera. Exactamente, ya tuvieron un fondeo inicial, ¿no? Entonces ya van por el segundo, tercer año de producción y cuesta que renueve un contrato una marca, cuesta que renueve un contrato una figura del staff. Entonces inevitablemente tienen que sostener las cifras para poder mantener algo competente. Por eso mismo voy al origen. Si no se pueden sostener por el contenido, porque no es de interés, tarde o temprano va a terminar siendo el orgánico que se lo va a terminar comiendo al contenido masivo. No, y además, no sé si estoy haciendo una mala interpretación, pero una vez que vos ya tuviste cifras altas, aunque sean infladas, si empieza a bajar es como que te está yendo peor. Si vos no las hubieras tenido infladas, es como que pudiste ir creciendo. El comparativo, claro, modificaste las la base, y ahora ya modificaste la base y ahora tenés que superar a la trucha, que es peor todavía, digamos, más complicado todavía, ¿no? Sí, totalmente, y creo que ahí hubo acá ya hablando fuera del tema YouTube, sino como una opinión personal, haber confundido al viewer de la tele, al televidente o al escucha de radio, confundirlo con un viewer de YouTube, fue un grave error. Le están ofreciendo un contenido muy parecido al que están viendo en medios tradicionales, y eso queda como una tendencia, porque somos un país, aunque parezca mentira, somos para YouTube un país ejemplo en esto, porque lo están tratando de aplicar en otros países también. No es tan normal hacer un canal de streaming como estos, y somos como una granja de canales de stream en Argentina, sí, pero un terreno de exploración, sí, tal cual. Exactamente, así como somos un país emergente en esto,
puede ser que dentro de poco desaparezca eso. No lo digo a modos apocalípticos ni que va a pasar esto en el próximo año, pero lentamente, así como hubo cientos de billeteras virtuales de golpe y quedaron muy pocas, Sí, se va a concentrar. Con los canales de stream. Exacto. Última pregunta que quedó picando por ahí. ¿En qué momento a un creador de contenidos le empieza a interesar YouTube para pautar? O sea, ¿con cuántos viewers? ¿Cuándo empieza a ponerte el ojo? YouTube tiene su programa de monetización. Ahí hay que separar en dos tandas. Hay un programa de monetización de YouTube, que YouTube propio le ofrece a aquel creador de contenido que tiene 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción cumplidas en el último año, ya le empieza a pagar. Ahí depende de su tipo de contenido, empieza a cobrar como Google Ads, como suele suceder con una página web común. Podés incluir anuncios y empezás a ganar plata por los anuncios. Sí. Pero después hay creadores de contenido que no llegan a esas instancias, sin embargo ganan dinero por lo que generan como contenido orgánico. Entonces, muchas veces con 3.000 suscriptores te va bien, tenés buenas visualizaciones, tenés el partner de YouTube, pero no es suficiente, pero quizás una marca le interesa lo que vos haces y ya se acerca para pagarte un bonus o el complemento y empezás a ganar dinero con eso. Entonces, es relativo cómo es eso, pero quizás con esa base de suscriptores ya estás empezando a monetizar. Después cada uno con una estrategia diferente puede aumentar su rédito final, ¿no? Pero ya con esa base de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción, puedes empezar a monetizar. Y complementando un poco esa última pregunta que te había hecho Leandro, ¿en cuánto tiempo promedio más o menos digamos, una persona que no es o que no tiene una atracción masiva, ¿no? Como serían estos canales, logra esa cantidad de followers? Si subís una mujer desnuda, seguro que rápido. Bueno, eso sí, pero se entiende que depende un poco del efecto. Si respondés la pregunta de cuál es el origen de la vida, también subís rápido. No, en esto creo que debe haber algún tipo de estándar. Deben decir, mira, después de un año, 2 años, como que algo deben saber, algún dato tiene que haber. Siempre hay un valor pesimista y un valor optimista. Claro. El valor optimista es que con 10 videos puedas llegar a la base de los 1.000 suscriptores. Eso no significa que llegues a cumplir la meta de las 4.000 horas, porque para eso tienen que ver muchísimo tu video para que puedas cumplirlo. Pero con el primer objetivo, con entre 10 y 20 videos, podría llegar a los 1.000. Ahora, también es real que hay muchos creadores de contenido, lo pueden decir los más populares, que han estado entre 3 y 5 años para lograr esas metas y empezar a ganar dinero. Obviamente son tiempos distintos, las velocidades son distintas, porque estamos hablando de que esos creadores estaban en el 2010, 2012, 2014. Pero es un parámetro, para tener en cuenta. ¿Y eso se ha acelerado, decís, con respecto a ese momento? Se acelera mucho más porque hay otras herramientas. Antes no existía YouTube Shorts, que es el equivalente a TikTok. Antes no era tan fácil transmitir en vivo. Hoy cualquier herramienta está al acceso para poder transmitir en vivo y eso te multiplica el tiempo de reproducción de videos. Llegas un poquito más rápido de las 4.000 horas. Hay herramientas que antes no existían y hoy, por ejemplo, hay casos, son excepciones, que canales de YouTube Shorts con 10, 12 videos virales, más o menos bien hechos, se pueden llegar rápidamente a los 10.000, 15.000 suscriptores en poco tiempo y después empiezan a hacer contenido largo. Entonces, ya no hablamos de años, capaz que en 6 meses ya tenés un canal competitivo. No es lo recomendable ni es lo usual, que mayormente sucede, pero pasa. Clarísimo. Gracias, Juan, por esta explicación, por desasnarnos y meternos en este mundo. No, por favor, gracias a ustedes. Juan Morel, consultor en estrategia digital y SEO también, pensando en YouTube for Business, director de Random Access.